Antes de dar paso a una discusión que podemos tener con ella y con Xochitl, que también seguramente tiene muchas cosas que decir al respecto de este libro y de esta historia y de estas trayectorias, sí quiero comentar que todo lo que expuso Silvia tiene relación con esa pregunta que nos hacía Patricia Castañeda en la primera sesión, de por qué hay un impasse en varias generaciones de investigadores y de investigadoras en Guatemala y en toda Centroamérica, porque justo todo lo que nos está contando Silvia era lo que estaba pasando en esa época. Y también podemos responder a la pregunta de por qué en la investigación centroamericana, feminista centroamericana, hay unos parámetros muy diferentes a las reflexiones de la teoría feminista anglosajona, y por qué son otros los conceptos, son otras las maneras de nombrar, son otras los diseños metodológicos también que se utilizan para trabajar. Y estos parámetros de discusión y de investigación tienen que ver con la violencia, con el militarismo, con el paramilitarismo, con el genocidio, y hay una se le da una fuerte importancia a la cuestión de la memoria, ¿no? y de los testimonios. Y en ese sentido, para abrir un poco la discusión, yo quiero hablarles también de una experiencia que yo tuve trabajando con Marta Casaus, que si todo sale bien la vamos a tener aquí para la sesión de febrero, que es una historiadora y politóloga que escribió en los años 80 Linaje y Racismo, que es un libro que habla sobre el vínculo que tiene el racismo de las élites dominantes guatemaltecas con el genocidio. Y 30 años después de haber escrito ese libro, Marta Casaus presenta un peritaje en el juicio histórico ya por genocidio que se le hace a Efraín Ríos Montt hace aproximadamente 2 años, en mayo. Y en ese libro, en ese peritaje más bien, Marta intenta como hacer ese vínculo entre cómo el racismo de estas oligarquías, ¿no?, de todo el empresariado político, económico, toda la fuerza militar de Guatemala, pues tenía un fuerte vínculo con el genocidio. Y lo quiero relacionar con la cuestión del testimonio de lo que hablaba Silvia, porque hablaba sobre el testimonio y cómo dar legitimidad a un testimonio, y una de las preguntas que le hacen a Marta Casaus dentro del peritaje, que también podemos hablar de si estamos de acuerdo o no con ese juicio, ¿no?, que va por la justicia ordinaria, si realmente es importante para las mujeres que vivieron esas violaciones sistemáticas en aquel momento, y hay muchas cosas que debatir al respecto, pero una de las preguntas que le hacen un fiscal es si, después de haber dado todo su peritaje, ella consideraba que lo que ella estaba diciendo era una verdad absoluta. Entonces Marta lo que responde a eso es, mire señor, yo ya después de haber vivido y de haber visto y de haber hecho todo y de ser una mujer mayor, no creo en las verdades absolutas, pero en lo que sí puedo creer es en el testimonio que acaban de dar esas mujeres. Creo que hubo como 100 testimonios, más de 100 testimonios en el juicio contra Ríos Montt, y esos testimonios para mí son una verdad innegable. Y esa anécdota que les quería contar de Marta Casaus haciendo ese peritaje en el juicio me parece muy importante, porque también hay todo un debate en relación a si hubo genocidio o no hubo genocidio en Guatemala, y hay no como muchos investigadores que intentan como defender que en términos de cifras no hubo genocidio, ¿no? Y creo que con la respuesta de Marta, hablando de verdades innegables, creo que podemos hacer también un vínculo a la teoría feminista y a la importancia que
que se da en la teoría feminista a las verdades parciales y al hecho de que nosotras cuando estamos haciendo investigación lo que aportamos no es algo que va a totalizar la realidad, sino que más bien estamos dando un conocimiento situado, nos estamos acercando a una realidad y por tanto esa verdad que nosotras ofrecemos de esa realidad es una verdad parcial. Así que con eso quiero lanzar la discusión, empezar a debatir también cuestiones sobre los textos. Silvia también sabe cuáles son los textos que leímos y también si hay algunas ideas que queramos comentar sobre la participación del equipo maravilloso que a mí me encantó, que además quiero felicitarlos y felicitarlas porque que sepan que las cartas que nos leyeron hoy las escribieron ellos y ellas. Entonces, pues muchísimas gracias y no sé, como siempre hacemos, quien quiera ir comentando va tomando la palabra y... ¿Cómo? Estábamos pensando que le íbamos a preguntar dónde las había conseguido. Sí, las escribieron ellas. Sí. Yo tengo una pregunta para... Recuérdanos tu nombre. Carolina. Yo tengo una pregunta para ella y es ¿qué sentimientos le despertó esta investigación y cómo los maneja, ¿no? Y también si tuvo algún dilema ético sobre el manejo de la información en su publicación. Si quieren podemos ir recogiendo así para que... ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sí? Con esto que nos comentaba de... Isaura. Bueno, si quieren vamos diciendo los nombres para que... Sí, Isaura. De la nueva investigación sobre lo del movimiento de Lucio Cabañas, a mí cuando dijo lo de que no era médico, cómo sacaba las balas, en cuanto a la investigación, pues, como una cosa, no sé si metodológica, pero ¿es importante la verdad? Es una pregunta. ¿O es importante lo que las personas construyen a partir de lo que vivieron? O sea, como que, ¿qué es la verdad, pues? ¿No? Así eso me saltó. Y lo otro es si en el texto es clara la pregunta que dice la guerra trastoca las relaciones de género, y yo quisiera también pues una respuesta. Claro, sí, ¿no? Sí, me faltó. Sí, Ahorita sí. lo noté que no lo había dicho. Sí, eso pasa porque, por ejemplo, yo lo que he visto con las migraciones es que cuando los hombres se van, las mujeres asumen otras posiciones que antes no se habían dado cuenta que podían hacer y se empoderan y todo esto, pero cuando viene la migración de retorno, pues parece que lo ganado se pierde porque los hombres quieren seguir siendo atendidos y todo esto, ¿no? Entonces, si en el caso de la guerra de Guatemala, usted pudo ver que estas relaciones sí se modificaron de manera más igualitaria o si volvieron a ser como eran antes, en esos casos. Bueno, contesto, ¿no? Porque no sé tanto. Yo me referiré, Silvia, soy Samantha Zaragoza. Samantha. Cuando hablas de la validación de la información que encuentras en las narraciones, a mí eso me pareció muy importante, sobre todo porque en el proceso de narración, de validación de las narraciones, en el proceso de revisión tú dices que identificas que varios mienten, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? Porque también es parte importante, ¿verdad?, de esos hallazgos, de esas narraciones, de ese proceso, digamos, de reelaboración que hacen a la luz del tiempo que pasa. En algún momento algunas corrientes positivistas, digamos, dicen hay que desecharlo porque no tiene ningún tipo de validez. ¿Tú qué manejo le diste a esa información? ¿No? Porque es muy interesante metodológicamente hablando, digamos, qué propuesta. Bueno, contesto para que
se animen las demás. Mira, Carolina, bueno, sí, la verdad es que sí es muy duro lo que pasó en Guatemala, porque yo por ahí concluyo que en Chiapas la palabra esperanza es la que predomina con las entrevistas que hago, y en Guatemala es la palabra desilusión, ¿no? Entonces es terrible, la verdad es que sí. Bueno, fue tan terrible que me cambié de tema y ya me fui a estudiar Ecuador mejor, porque sí, ya no quería estudiar mucho más Guatemala, porque incluso después de la guerra la situación está mucho peor, ¿no? En las comunidades, en el país, en todo. Entonces es muy complejo, ¿no? Y siempre uno busca estos escenarios, o bueno, yo busco estos escenarios en donde haya una opción de esperanza de que las cosas van mejorando, ¿no? Entonces sí me parece, sí fue duro. Hay libros, por ejemplo, el de Ricardo Falla, de Masacres en la Selva, que recupera de gente que sobrevivió a la tortura, que de verdad quita el sueño, es muy, muy cruento, ¿no? Entonces sí son temas difíciles, ¿no? Y luego, mira, sí me encontré una información que no quise sacar, porque el gobierno guatemalteco decía que los refugiados eran guerrilleros, y Naciones Unidas siempre lo negaba, ¿no? O sea, siempre había esta parte. Y yo creo que no todos eran, yo creo que había algunos que sí eran y otros que no eran. Y también había quienes eran bases de apoyo y quienes no eran bases de apoyo. Pero hubo una mujer que me contó que estando en el campamento de refugiada, hacían los uniformes para la guerrilla en el campamento, porque lo que les daba a Naciones Unidas lo vendían, o sea, muchas cosas que les dan a Naciones Unidas que ni quieren, latas de salmón, y decían, oye, ¿esto para qué? ¿No? Entonces las iban y las vendían, y luego hacían los uniformes para la guerrilla, y a mí me parecía que eso no debía decirlo, aunque ya se supiera, ¿no? Aunque a lo mejor sí, o sea, era como decir, finalmente el ejército, no, o sea, no es que el ejército va a decir, ya ven, aquí está diciendo, pero como que sí no quise decirlo, o sea, tampoco es decir que no eran guerrilleros, pero que sí manifestaban su simpatía, pero no necesariamente en plantear la cosa tan abiertamente, ¿no? Luego, yo creo, Isaura, que sí es importante la verdad, y que, como les comenté, la relación cuando uno conversa con la gente parte de, por un lado, de la confianza, y por otro lado, de la sospecha de cómo estará la cosa. O sea, yo cuestiono el testimonio de que le sacara las balas, no porque sea una mentira, sino porque esto coloca a este personaje como súper especial al lado de los demás, ¿no? O sea, eso es lo que uno tendría que valorar en la entrevista. ¿Qué tanto lo que está diciendo es como considerarte, yo soy más? O sea, platiqué con una mujer que era un poco impresionante su historia, después lo pensé, o sea, yo entrada sí creí todo, pero había sido parte de refugiados, había estado en las comunidades de población y resistencia, era parte de Mamá Maquín, o sea, de repente, y luego había sido, ella me dijo, pero eso no lo pude validar nunca, que había sido la única mujer que participó en las comisiones permanentes, que son las que negociaron el retorno. Yo no lo pude validar, y como no lo pude validar, preferí no meterlo, ¿no? Porque a lo mejor ni había participado ninguna mujer, hasta donde yo supe no había ninguna. Cuando ella me lo cuenta, entonces parece como que algunas cosas, la gente cuando te está contando, sí quiere convertirse como como fue tan cruenta la guerra, en el sobreviviente, pero no solo sobreviviente, sino de alguna manera el héroe que logró hacer las cosas, ¿no? En ese sentido es que que sí hay que ser muy cauto con este tipo de herramientas, porque si no pasa lo que pasó con el testimonio de Rigoberta Menchú y David Stoll, que no sé si están enterados. O sea, ella da su testimonio, todos lo leemos, todos nos fascina, y luego resulta que alguien cuestiona parte de la veracidad del testimonio, ¿no? Entonces, dice Riquer, el testigo expone su testimonio y es capaz de repetirlo si hay una versión contradictoria, ¿no? Entonces, si alguien dice, no, así no fue, yo lo vi de tal manera, él puede repetirlo, puede volverlo a narrar como pasó, y puede incluso decir, pregúntale a otros, yo estaba y yo lo vi, ¿no? Cuando Rigoberta cuenta que vio algo que no vio, eso le da un fuerte golpe al testimonio, no solo al de ella, sino a todos, ¿no? Porque entonces se convierte en, la reflexión de David Stoll
es obviamente muy reaccionaria, pero él acaba de alguna manera concluyendo que ahí está, no son dignos de confianza, y para que vean, a ustedes le están dando validez a algo que es. Cuando a ella le preguntan, dice David Stoll que a su hermano no lo mataron como usted dice que lo mataron, ella no es capaz de reivindicar su testimonio, ¿no? Entonces ella dice, bueno, pues ya después dice, me lo dijo mi mamá. Bueno, si ella hubiera dicho en su testimonio, mi mamá me contó que mataron a mi hermano así, ¿no? Claro, y luego dice, a ver, pregúntenle a ella, pues, si la mamá está muerta y quién va, ¿no? O sea, entonces, por eso sí tienes que tener mucha cautela. Mira, una mujer me contó, y esa, o sea, ya voy a darme a tus 40 minutos, perdón, pero una mujer me contó que ella estuvo presa en un campamento militar, ¿no? Y la tenían amarrada al pie encadenada al pie de la cama, y que ella pues estaba muy mal, y que entonces ella ya pues ya lo que quería era morirse, ¿no? Ya no quería seguir ahí, y dice, pero ese día mi mamá, que sabía que yo estaba detenida por militares, se puso a rezarle mucho a Santiago, que es un santo muy milagroso en Guatemala, ¿no? Entonces se puso a rezarle a Santiago para que yo regresara, y en la noche, cuando ya estaban dormidos los soldados, no estaba en un campamento, o sea, en un destacamento grande, sino donde eran como 5 o 6 soldados nada más, cuando ellos se durmieron, yo vi que mi candado no estaba cerrado. Y claro, fue Santiago el que vino a abrir el candado, y entonces yo me escapé. Entonces ella sí es impresionante, porque ella sale corriendo, cruza la frontera, y la gente que la veía se espantaba, porque ya llevaba varios días detenida, traía el pelo todo, o sea, estaba muy mal, muy mal. Y entonces ella me dice, Santiago me liberó gracias a los rezos de mi mamá. O sea, ella no está mintiendo, ¿ve? Esa es la diferencia. Ella está consciente de que Santiago la liberó, pero, o sea, ella no se le ocurre pensar que ese día no cerraron el candado, ¿no? Sino que lo está vinculando con que su mamá le dijo, qué bueno que regresaste, porque yo le estuve rogando a Santiago que te liberaran, ¿no? Entonces esa es una diferencia que es fundamental. Yo no voy a decir, ahí está mentirosa, o me voy a volver devota de Santiago porque ya vi que sí es bien milagroso, ¿no? O sea, eso es lo que hay que valorar en este tipo de trabajos, pero sí es importante definitivamente, ¿no? Y bueno, un poco contestándote a ti también, o sea, es realmente cómo se valida. Por ejemplo, eso, si yo hubiera podido encontrar las actas en donde las comisiones permanentes y esta mujer participó, yo lo hubiera podido meter, pero por eso no lo quise meter. Entonces, también hay que tener muy clara la diferencia entre mentir y equivocarse, ¿no? O sea, no es lo mismo, porque mucha gente me dice, bueno, pero es que estaban en una organización y a lo mejor no querían decirlo y por eso te cambian la historia. No, o sea, no me lo dices, es tan sencillo como eso, no lo dices. No es lo mismo guardarte las cosas a modificarlas en aras de que no vayan a creer que es culpable y que yo estoy de delator o cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso también hace la diferencia, ¿no? Perdón, y lo de las relaciones de género. Ah, sí, lo tengo hasta anotado. Sí, claro, es que precisamente comencé diciendo la hipótesis y quería concluir diciendo sí se modificaron las relaciones de género. Bueno, yo creo que la respuesta no es tajante, ni sí ni no. Yo creo que depende de muchos factores, ¿no? Creo que en algunas cosas sí se modificaron y que muchas mujeres ya no daban marcha atrás, pero no en todas. Y depende de muchas cosas. Primero, ¿qué hacían antes de la guerra? ¿Qué hicieron durante la guerra? ¿Y qué hacen después de la guerra, ¿no? Entonces, creo que esos son muchos de los elementos que influyen en decir cómo se modificaron o no. Yo creo que muchas, sobre todo las que estaban organizadas, ganaron un espacio que no conocían, pero que algunas sí lo perdieron al volver, digamos, la paz o el retorno, eso. Las que buscan a los desaparecidos, muchas de ellas siguen militando. También implica, y es que hay que ver todas las posibilidades, ¿no? También implica que se volvió una organización conocida, que ya recibe fondos de otros lados, que entonces pueden seguir con estas actividades, ¿no? Entonces, no, la respuesta no es contundente, ni sí ni no tan fuertemente. Sí la saca de un espacio, algunas la paz las regresa a su espacio, algunas ganan, no quieren perder el espacio ganado. Quería hacer, retomando lo que empezamos a ver hoy a la mañana con la doctora Leiva, esto de poder subvertir determinadas discusiones hegemónicas, ¿no? Una de las discusiones que establece Stoller con Menchú tenían que ver también con otorgarle una intencionalidad a ese testimonio. Y vos decís recién que las mujeres planteaban, no vamos a quedar igual
sino que vamos a echar a andar lo aprendido, ¿no? ¿Cómo hacemos las feministas cuando trabajamos con testimonios? Cuando sabemos que la verdad es una ficción también y que es necesario por ahí hacer hincapié en la intención, como un acto político, ¿no? Sin tener miedo de que se puede construir investigación también de esa manera, porque yo lo que recuerdo de las discusiones de Rigoberta es que, claro, se le quiere quitar la validez a su testimonio por otorgarle una intencionalidad política, cuando Stoller también tiene una intencionalidad política muy clara, ¿no? Y ella lo que asume es retomar la voz de un colectivo, porque también es un modo de construir narrativas en Guatemala, ¿no? Y pensaba cómo podemos subvertir, porque eso es subvertir los modos en que se piensan estas discusiones, ¿no? Bueno, no nos interesa cuántas chimeneas tenía Auschwitz o cuántas veces golpearon a una mujer, o cómo podemos desafiarnos para construir realmente otro tipo de discusión en relación a la validación del conocimiento científico desde una metodología cualitativa, ¿no? Porque sí, o sea, las discusiones positivistas también eran ficciones, los datos estadísticos también son ficciones, pero sin embargo tienen una legitimidad que nadie se anima a discutir, ¿no? Para repensar, bueno, las discusiones, las sospechas, ¿por qué siempre se sospecha más? Cuando nosotros trabajamos con esto, pero no si yo hago un diseño experimental, que también es sospechoso. ¿Alguien más? Yo quisiera destacar en la nueva historiografía de la guerra, que es una nueva historiografía, la historia de la guerra fue estudiada durante un periodo después, como que hubo un periodo en que no se hacía tanta historia de la guerra, se incorporan nuevas visiones, incluida esta, ¿no?, de género, y se incluyen también nuevos conceptos, ¿no? Uno de ellos que está en el fondo, en el trasfondo de esto, es el del trauma. La capa habla sobre que lo que moviliza la memoria es justamente el trauma. Entonces me gustaría ampliar un poquito este concepto, ¿no? Es decir, cómo el investigador se sensibiliza ante el trauma de quien está investigando, cuánto puede contener ese trauma, ¿no? Porque es la relación mutua, ¿no?, personal, y si hay un tipo de categorías, ¿no? La doctora habló sobre que hay diferentes tipos de participaciones femeninas, ¿no? En ese sentido creo que también cada tipo de participación podría corresponder a un tipo de trauma, ¿no? La maternidad, por ejemplo, la guerrillera, la madre que busca al desaparecido, etc., ¿no? Entonces ese tema me parece interesante. Gracias. ¿Alguien más? Recuérdame tu nombre. Miriam. Sí, bueno, las presentaciones de Silvia, de Xochitl, me hacen como recordar un poco este proceso de la investigación de la tesis de la maestría, fue sobre feminización del campo, cambios en las relaciones de género, pero fue como un proceso complejo porque, bueno, era como desde quienes me pedían el marco teórico, que me acompañaban en la investigación, y bueno, hay que separar la parte subjetiva, porque bueno, pues como eres mujer, seguramente pues sientes como esta empatía, y bueno, esto va a sesgar un poco la información. Pero bueno, yo en mi campo decía, bueno, ¿y cómo se hace eso, no? Porque de repente en algún momento en un taller se hace una especie de ejercicio y se les pregunta a las mujeres si ellas se sienten que son tomadas en cuenta en las decisiones de la comunidad, y la mayoría, algunas dicen no, pues no, la verdad es que no, y otras dicen no, sí, la mayoría dijo sí, ¿no? O sea, nosotras no vamos a las reuniones, pero bueno, cuando nuestros esposos regresan, nos cuentan, y bueno, es la forma en la que participamos, ¿no? Yo de pronto dije, no es cierto, o sea, no están participando porque, o sea, bueno, eso lo pensé en el momento, ¿no? Pero bueno, la pregunta era, bueno, ¿hasta qué punto? O sea, ahora entiendo que no tiene, o sea, como que no puedes quitar esta parte subjetiva, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es necesario, pues, manejar esto, ¿no? O sea, como ¿hasta qué punto esto deja de volver, digamos, verídica o cierta tu información? Es como la pregunta. Sí. Diana, mi nombre es Diana. Y bueno, tengo tres preguntas.
La primera es cómo se configuran o se reconfiguran las subjetividades de las mujeres guerrilleras al término de la guerra. Y también, bueno, qué experiencias organizativas se conservan aún en un escenario que pareciera en donde ya no está la guerra presente. Y también, bueno, ¿cuáles serían las generalidades que podemos ubicar en las participaciones de las mujeres guerrilleras en dos escenarios, Guatemala y Chiapas, pero también en dos momentos distintos en el tiempo? Nada más. Gracias. Xochitl, ¿tú quieres decir algo? Primero, porque ¿Sí? hay como muchas cosas. ¿Sí? Yo Sí, uno ok. después viene. Bueno, a ver, mira, ninguna ciencia es neutral, esto es cierto, o sea, finalmente somos seres humanos. Ya hace muchos años Lenin dijo, si los teoremas matemáticos tuvieran que ver con la lucha de clases, ya los hubieran rebatido. Entonces, lo que es importante aquí es ver que siempre hay relaciones de poder. Yo no justifico que Rigoberta haya mentido. A mí no me parece que tenga que parte de una intencionalidad. Y te voy a decir, o sea, Rigoberta no es una persona tonta, es al contrario, una mujer inteligente, pero el hecho de que cuando tú das un testimonio, lo fundamental es que digas, yo estuve allí, yo lo vi. Entonces, ella quería narrar el asesinato del hermano, pero no lo vio. Más allá de las otras cosas que le cuestiona David Stoll, pero ella no lo vio, pero sabe la importancia que tiene que decir, yo vi cómo lo mataron y te cuenta el detalle perfectito, ¿no? Cuando el cuate descubre que ella no pudo haber visto eso porque eso no sucedió, entonces allí sí es un golpe, para mí sí es un golpe, ¿no? O sea, porque evidentemente ambos tienen una agenda política, las conclusiones de David Stoll sobre la violencia en Guatemala son bastante nefastas, las conclusiones que extrae después de analizar todo el libro de Rigoberta son bastante nefastas, pero eso no quita que Rigoberta sí haya mentido intencionalmente para darle más fuerza a su testimonio. Y si mintió allí, probablemente mintió en muchas de las otras cosas que este cuate le saca, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí le da un golpe y que precisamente da una herramienta para quienes cuestionan que estos sujetos tienen la capacidad de narrar sus experiencias, ¿no? O sea, porque él dice, sí que me cuenten, pero yo decido, yo como científico social, porque pasé por la universidad, porque tengo mis informantes, yo decido qué es lo que cuenta aquí, ¿no? Entonces yo creo que no es correcto, ¿no? Y aunque los datos estadísticos suelen mentir, efectivamente, pues son una herramienta de la que nos tenemos que valer también, y que también son útiles, ¿no? O sea, y también pueden servirte para cuestionar muchas de las cosas que se están exhibiendo. Entonces, no porque sean la física o eso, incluso yo creo que unas cosas que ahorita nos son bastante útiles, por ejemplo, nosotros no somos científicos genetistas, pero para combatir el racismo podemos utilizar los avances que hay en el genoma humano, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos sí nos dan herramientas para avanzar, y entonces sería lo que se llama realmente interdisciplina y que no la cultivamos mucho, ¿no? Porque nosotros hacemos la interdisciplina entre la sociología y la antropología y no la hacemos con la física o con la química, que también nos podrían dar elementos, ¿no? Entonces, obvio que hay una intención, obvio que con las preguntas que yo llevo, de alguna manera espero la respuesta, ¿no? Y a lo mejor habrá quien pregunte de otra manera y la respuesta con la misma persona sea otra. Eso también es evidente, pero bueno, uno aclara cuáles son sus intenciones en la investigación, y la única manera para que tú puedas realmente comprobar que son válidas tus conclusiones es sí, y un poco paso a la siguiente, es que quede claro que sabemos que los actores tienen una subjetividad que se construye de acuerdo al contexto político, económico y social con que se mueven, ¿no? Por eso no es lo mismo las mujeres guerrilleras que se reintegran, un poco también pasando a la otra, a su comunidad, que fueron indígenas, y esto pasó en Chiapas y en Guatemala, a las mujeres que fueron universitarias y se reintegran. O sea, las mujeres universitarias pues o trabajan en una ONG o pueden dar clases en la universidad o qué sé yo. Las mujeres campesinas indígenas que se reintegran, y les digo, esto pasó en ambos lugares, empiezan a decir, no, pues es que esta quién sabe qué hizo en la montaña y con cuántos anduvo. Es diferente, es muy diferente y es muy fuerte. Entonces, uno tiene que, o sea, no vas a decir,
decir, no, pues ya ves, o sea, quiere decir que estas mujeres sí se reintegraron muy fácil y estas, pues quién sabe qué les pasó. No, hay que entender el contexto en que se mueve cada una de ellas para así poder valorar también sus experiencias, ¿sí? Eso es lo que me parece muy, muy importante. Y si no lo hacemos así, la investigación sí puede naufragar, definitivamente considero que sí se puede perder, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante sobre las mujeres guerrilleras es que las guatemaltecas hablan desde la derrota. O sea, porque si tú preguntas a mujeres nicaragüenses o a las cubanas, su perspectiva es totalmente diferente, pero porque hablan desde el triunfo. Bueno, ya las nicaragüenses al principio, porque luego después ya cambiaron sus versiones. Y miren, un poco recuperando otra anterior, hay una salvadoreña que escribe un libro cuando está presa, ella es comandante, la comandante Nidia, escribe un libro cuando está presa que se llama Nunca estuve sola, ¿no? Ella era la principal de un comando, la presan, se la llevan detenida y luego la tienen ahí presa y luego la sueltan. Pero entonces ella escribe Nunca estuve sola y habla de toda la solidaridad de sus compañeros guerrilleros, y yo cuando fui mujer nunca vi machismo y no sé qué. Al rato, cuando ya se firman los acuerdos de paz y todo, una misma entrevista que da ella, prácticamente dice, todos eran unos machos, ¿no? O sea, casi escribe la segunda parte, siempre estuve sola. Bueno, exagerando, ¿no? Pero entonces uno no va a decir, hijo, esta mujer qué mentirosa, a diferencia de Rigoberta, ¿eh? O sea, estos eran los sentimientos que ella estaba expresando en ese momento, ¿no? Cuando ya lo valora al tiempo y todo, dice, oye, viéndolo bien, ni me hacían caso, ¿no? O sea, entonces ahí ya es otro momento de expresarse. Por eso era tan importante que les hablara de las dos experiencias, pero ni modo. O sea, el caso de las chiapanecas, toda su apuesta era al futuro, y estamos construyendo y estamos haciendo, y los hombres nos ven iguales y tenemos nuestra ley revolucionaria, y las guatemaltecas no, dicen, y por más que hicimos y por más que tratamos, lo cierto es que no lo logramos, ¿no? Entonces, algunas experiencias organizativas sí se conservan, como las refugiadas que cuando volvieron se llaman Mamá Baquín y ahora básicamente se dedican a productos, a proyectos productivos. Las de Conavigua siguen buscando los restos, las del grupo de apoyo mutuo siguen buscando, ¿no? Y otras no, otras se transformaron, otras murieron. O sea, las guerrilleras, como les digo, algunas, ¿qué dice una? Yo que ponía en mi currículum, estuve enferma 10 años, ¿no? O sea, estudié y tenía esto y luego de repente me fui a la montaña y luego regresé y oye, aquí hay un vacío en tu currículum. Bueno, pues, ¿no? Entonces, eso, pero no es tan terrible, digamos, ¿no? Porque tienen otras bases previas que les permiten una reinserción más fácil, ¿no? Hay un libro de testimonios que me parece muy, muy importante porque no había nada sobre eso, de mujeres indígenas militantes del EGP, aunque me llama la atención que son como 30 mujeres y es un librito de este tamaño, pero ellas, por ejemplo, sí hablan de cosas que muchas otras guerrilleras no hablan. Por ejemplo, ellas empiezan a decir, y cuando estábamos menstruando era un problema, y a dónde nos íbamos, y cómo les decíamos, y ese tipo de cosas muchas mujeres urbanas no creen que sea importante mencionarlas, ¿no? Entonces, y sí dicen que, pues bueno, y luego que volvimos a la comunidad, pues ya, o sea, no, los hombres vuelven como héroes, las mujeres vuelven como que quién sabe qué andaban haciendo por allá, ¿no? En general. Gracias. Xochitl, ¿quieres? Sí, como que primero agradecer a Silvia. Yo conocí el libro, siempre digo yo que leo a mis colegas porque es una práctica de subversión. Los colegas, entre colegas, no nos leemos, a menos que lo vayas a citar para criticarlo y destruirlo, ahí sí nos leemos. Entonces, parte de esa violencia epistémica y de esa invisibilidad del cubículo y esas prácticas tan horribles que se engendran en espacios diversos, no solo académicos, también políticos. Entonces, un tanto yo conocí el trabajo y a mí siempre me llamó la atención por la valentía de, en un contexto tan difícil, sobre todo el chiapaneco, que es una guerra que no ha terminado. Hay una nomenclatura que le dice guerra prolongada de desgaste, que usa mucho el Fraiba. Es decir, no hemos salido de eso, y escribir cualquiera que haya pasado aquí algún contexto de guerra como el que estamos pasando en México, sabe que los muertos los ponen aquí los periodistas, porque son los que están destapando la cloaca de todo el porquerillero de este país, ¿verdad? No somos las antropólogas, las muertas, son feministas, periodistas, ahí están
migrantes y demás, ¿no? Entonces agradecer a Silvia la valentía de entrar a estos temas, lo que nos comparte ahí. Y voy a hacer como un poco, voy a rápidamente a tratar de hilar algunas cosas de mi sesión y de la de ella. Me pareció muy significativo cómo ella decía, las mujeres y los hombres pensaban que no tenían la capacidad de participar y que a nadie le importaba. Fue exactamente un fragmento de la palabra de las mujeres zapatistas cuando comparaban el antes del 94 y el después del 94. Creo que ahí se cuaja muy bien estas mujeres de los dos lados de la frontera, ¿no? Lo otro que también me parece que cuaja muy bien en las dos presentaciones es el asunto de... En Chiapas no es la primera vez que las mujeres se levantan la voz, las mujeres indígenas campesinas, con el zapatismo. La única pequeña gran diferencia es de que antes habían trabajado algunas feministas, ONGs, la Iglesia en su versión Teología de la Liberación, pero no habían logrado lo que un movimiento armado con la ley revolucionaria de mujeres y las mujeres encapuchadas con la arma y dirigiendo la toma de San Cristóbal habían logrado los otros y las otras. Entonces sí, definitivamente hay ahí, como dice Silvia, una modificación radical, porque pues modificaciones hay todo el tiempo, la vida es movimiento continuo, pero las modificaciones radicales, la primera básica en áreas zapatistas, no alcohol. Y ustedes no se imaginan, quítenle a toda la humanidad el alcohol y van a ver cómo se transforman las relaciones de todas las clases sociales en este mundo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que inmediatamente se declara y automáticamente vienen otros problemas que aparecen cuando desaparecen, el que la golpea, el borracho, la arrastra, etcétera, etcétera, etcétera. El otro punto que me parece también muy interesante, la comparación, complementariedad, para decirlo mejor en esta idea de complementarnos, no de competirnos, es el asunto que ella decía sobre comprender el punto de vista desde el actor, narrado por ellos mismos, interpretados por ellos mismos y partiendo de sus propias formas. Yo lo parafraseé en términos de la teoría encarnada zapatista, la filosofía encarnada zapatista, y creo que ahí hubo como un clic también con lo que nos presentaba Silvia. Ahora, creo que donde el asunto donde hay como una gran polémica en general en las ciencias sociales es esto que saltó inmediatamente sobre la veracidad, la verdad, el gran debate en las ciencias sociales de cómo se construye. Me pareció muy atinada la colega argentina cuando decía, bueno, es que, pues sí, también los positivistas y sus construcciones de verdad que se nos impusieron como dominantes, y luego moviéndole más, todas las otras construcciones de verdad que hoy en día, digo, ¿cómo podemos pasarle a la teoría tutú, tra, el medidómetro de la veracidad y de la verdad? Porque escriben las investigadoras y los investigadores en un periodo de menstruación o no, menopáusico o no, es decir, la subjetividad en el momento de la elaboración del documento es como la elaboración del asunto de en dónde ponen los énfasis quien hace el testimonio, ¿no? Y pongo entre comillas testimonio porque ya en la sesión anterior hice como todo un debate crítico del testimonio. Entonces, como dice Silvia, el asunto es no mentir, porque bueno, la mentira o decir lo que el otro quiere escuchar para construirme como héroe, construirme como la persona que porta la verdad, pues es entrar otra vez en ese juego. Creo que ahí estamos en un gran dilema, no solamente académico, político. Digo, la mentira en este país, nuestros ilustres políticos son first class, primera clase. Entonces es un dilema, la verdad. Y lo cierro diciendo el caso de Acteal, y con eso ya me callo. El asunto, por ejemplo, es tan dramático que todo el caso de Acteal ha levantado un gran dilema ético y moral, porque hay muchos testimonios. La organización Sociedad Civil de las Abejas hace vídeos, hace denuncia, ahorita está en las cortes internacionales, y no podemos saber cuál fue la verdad. Digo, ellos dicen, argumentan, presentan pruebas legales de jurisprudencia que están en las cortes, en donde ellos arman. Entonces ellos tienen, y bueno, y toda todos los detractores de todo lo que ellos dicen. Pero aquí entonces, ¿cómo está el asunto de la verdad?
¿No sería un Estado responsable, con instancias jurídicas responsables, que tendría que analizar las diferentes verdades? Porque bueno, en la jerga académica es la verdad de las abejas y la verdad de los intelectuales antiabejas, que hasta libera paramilitares. ¿Y dónde queda entonces la verdad? Hay verdad, pues claro que hay verdad. ¿Quién tiene entonces esa prerrogativa? Pues en un Estado que se digne ser Estado, pues las instancias del Estado, ¿no? ¿O quién va a delimitar dónde están las mentiras y las verdades? Entonces es muy grave. Y eso lo bajamos a la parte académica y es igualmente grave. Yo quisiera decir que eso se llama en muchas de las cosas que muchas escribimos y en la cual me suscribo, que son las guerras epistémicas que estamos dando, en que la guerra no solamente es esta guerra contra el narcotráfico. Y les dije que ya iba a acabar, nada más para sumar una cosa. Nos decía Marisa cuando nos invitó, revisar las críticas al androcentrismo, al etnocentrismo, al clasismo, a la heteronormatividad, y yo sumaría ese gran listado, la crítica a las ciencias sociales, que es un tanto lo que planteé en la primera parte, el eurocentrismo y el racismo epistémico. Entonces, para ir haciendo la lista grande. Gracias, y gracias, Silvia, por tu libro y por tu trabajo. Gracias a ti, Xochitl, de veras. Bueno, Xochitl tiene, ya nos vamos a echar flores ambas. Sí, aquí me toca. Flores entre mujeres. No, pero tiene unos aportes muy, muy interesantes, teóricos y conceptuales sobre el zapatismo, que precisamente sirven para poder también validar muchas de las cosas que se están planteando. Pero esto que está diciendo de Acteal es fundamental, porque como al Estado no le interesa resolverlo, todo lo va contaminando. Es lo mismo que pasa con Ayotzinapa, como son los mismos responsables, ya no quieren que se sepa qué fue lo que pasó, porque claro que hay una verdad, hay un hecho que sucedió, ¿no? Y recuerden lo que pasó con la francesa aquella, la Florence Cassés, o sea que ella... Cuando hace su apelación, lo que queda claro es que estaba tan viciado el expediente que ya no se iba a saber la verdad, ya no se iba a saber, porque uno dice, luego dijo no, luego sí, luego no, luego no. Pero sí les recuerdo una cosa que dice un cineasta que hace documentales, y él dice, analiza también esta cuestión de la veracidad, y dice, el que miente pierde, ¿no? Y entonces sí es terrible que tú puedas descubrir que hay una mentira en algo que estás considerando tú como válido, ¿no? Y sí, por ejemplo, lo de Acteal, tantos años, tantos testimonios, y no se sabe realmente quiénes son los responsables, y si los que sueltan o los que agarran son culpables. Desgraciadamente en México muchos de los presos son inocentes, entonces no es fácil saber si están soltando a los culpables o a los inocentes, ¿no? Pero sí son elementos muy, muy interesantes para seguir debatiendo. Nos quedan ya 5 minutitos y bueno, voy a hacer nada más una última aportación porque me parece muy interesante, importante además hablar también como de las confluencias, porque yo totalmente de acuerdo en la idea del no mentir. Y justo pienso en la idea del no mentir porque la vinculo con la pregunta de ¿para qué investigamos? Yo a David Stoll le diría que hay mucho trabajo hecho sobre el testimonio de las víctimas, pero muy poco trabajo sobre el testimonio de los victimarios. Y ahí de nuevo vuelvo al juicio que se hizo contra Ríos Montt, en donde el mismo Ríos Montt, ¿no? Miente, diciendo que él no sabía exactamente lo que estaba pasando en Guatemala en aquel momento, y hay una prueba que hace Pamela Yates, que muestra el documental que ella elabora también en los años 80, en donde Pamela Yates llega a Guatemala como una gringa que cualquiera pensaría que no sabe nada sobre el contexto político, y le pregunta a Ríos Montt en aquel momento qué era lo que estaba sucediendo, si él estaba al tanto de todo lo que pasaba. Y claro, frente a esta Pamela Yates, ¿no? Que es una cineasta que además tiene un trabajo muy interesante, que si podemos lo vamos a ver, se le hace otra vez también esta idea de la espalda hiperrecta, ¿no? Que reproduce el androcentrismo
Entonces Ríos Montt le responde que claro, que evidentemente que él sabe todo lo que está pasando en Guatemala en ese momento, porque para eso él es el presidente, rey y señor de las Fuerzas Armadas y de todo lo que acontece en Guatemala. Entonces eso sirve como prueba y es de hecho una de las pruebas con las que se empiezan los juicios en la Audiencia Nacional de España y con lo que empiezan todos estos juicios que también sería muy interesante, ¿no?, que debatiéramos hasta qué punto los juicios a través de la justicia ordinaria sirven o no sirven, porque una semana después de que se condena a Ríos Montt como genocida, se anula el juicio, ¿no?, y hasta ahora estamos en un momento en el que el juicio todavía no se ha vuelto a hacer y yo no sé hasta qué punto para esas mujeres y chiles que estuvieron ahí, muchas dicen que valió la pena que durmiera un día en la cárcel y que a Ríos Montt se le enunciara, ¿no?, como genocida, pero habría que ver hasta qué punto realmente ese tipo de juicios sirven o no sirven y también vincularía una cosa de la memoria con algo que es muy importante en los procesos de justicia, que tiene que ver con la reparación, ¿no? Entonces, ¿para qué investigamos? ¿Para qué nos sirven todos estos testimonios? Y yo creo que una de las preguntas que nos pueden servir mucho y orientar es en ese sentido, ¿no?, para reparar. Bueno, y con este comentario vamos a tener que cerrar la sesión. Antes de cerrarla voy a decir dos cosas. Una es que voy a entregarles una cosita a Silvia y a Xochitl para estar aquí, y les pido a las personas que van a estar en el grupo para la próxima exposición que vengan al final y se acerquen, o bueno, si pueden levantar así rapidito la mano. Ok, nada más así para que nos identifiquemos y si se pueden quedar conmigo. Y entonces vamos a dar por clausurada, por cerrada esta sesión, y quiero entregarles el reconocimiento a Xochitl Leiva por el viaje además desde Chiapas, y también a Silvia Soriano por haber estado aquí.